Bien, buenos días. Buenos días. Le damos la bienvenida a la gente que se junta a este culto a través de internet, en cualquier lugar, en este universo. Les damos la bienvenida y deseamos que realmente la palabra de Dios bendiga su vida, sea ministrado en esta mañana y más allá de la distancia, estar en comunión y poder ser parte de lo que Dios tenga para cada uno. Primera Reyes, capítulo 18, versículos 41 en adelante hasta el fin del capítulo. Dice así, palabra de Dios. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta aquí nomás. Un pasaje importante en la vida de un hombre importante. En realidad, Elías y Eliseo forman un dúo tipo superhéroes en ese momento. Un dúo dinámico. Y entre los dos cubren un tiempo de ministerio en el pueblo de Dios importantísimo. Por lo que fueron comunicando, por las experiencias que fueron viviendo, y cómo la mano de Dios fue evidente en la vida de cada uno de ellos, dando señal de la autoridad de Dios sobre el universo. En el capítulo anterior, capítulo 17, versículo 1, habla de la promesa de Dios de la sequía por 3 años. Y en capítulo 18 habla del cumplimiento de la promesa de Dios, que pasados los 3 años cambió y vino la lluvia. El capítulo 17 y capítulo 18 hay un periodo allí de 3 años. Lo marca el texto allí, versículo 1 de cada capítulo. En el medio está el encuentro de él con la viuda de Sarepta. Es interesante a veces cuando Dios desarrolla el cumplimiento de sus promesas, cuántas personas están involucradas en todo este proceso. No solamente la tierra como elemento y como planeta que sufre las consecuencias, sino también personas. Y a veces vemos que sus hijos, su pueblo, va sufriendo la misma consecuencia de cualquier mortal en el cumplimiento de una promesa de Dios. Sin embargo, Dios va cuidando cada detalle dentro de su pueblo. Y una mano soberana, omnisciente, cuida los detalles. Y es allí donde nuestra confianza y nuestra esperanza se deposita. Y oramos por el clima a veces nosotros. Orábamos por lo que estaba pasando en México. Oramos por lo que estaba pasando con el tornado tal o cual, y el huracán, y situaciones que escapan al control humano. Y el pueblo de Dios
distintas formas y lugares y momentos clamaba al Señor. Unos por lluvia, otros por tanta lluvia. Y los tiempos manejados por un Dios soberano van marcando de alguna forma un equilibrio ecológico en este universo. Y el pueblo de Dios descansa en eso. Descansa. El hombre sin Dios se inclina ante eso y clama hacia la naturaleza y le pide al Dios de la lluvia, al Dios de los sembrados, que haga o que no haga tal cosa, que la permita o que no la permita. Pero aquel que tiene a Cristo en el corazón y confía en ese Dios que lo salvó, esa misma gracia que lo salvó, lo sostiene y honra a ese Dios y ora a ese Dios, no al elemento de la naturaleza. Y aquí tenemos a un hombre como vos y como yo, porque Santiago capítulo 5 lo va a mencionar. Santiago 5, cuando habla de la oración de fe, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Dice 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Un hombre como vos y como yo. Y Elías confiaba en las promesas de Dios. Y el tema esto de la oración en relación a la promesa. Entonces, oramos confiando en las promesas. Oramos de acuerdo a las promesas y oramos conociendo las promesas. Y una cosa es consecuencia de la otra. Y todo esto forma parte esencialmente de nuestro corazón para con Dios y ante Dios. Y la oración tiene que ver con actitud. En los evangelios hay varios momentos donde hay registros de personas que han orado. El fariseo y el publicano oraban. También el Señor le enseñó a los discípulos a orar en el Padre Nuestro. Dice: cuando oréis, diréis así, así. Marcando allí una actitud. Marcando también allí un lugar. Un lugar. Y estos hombres de Dios, a través del registro histórico, bíblico, encontramos a estos hombres orando con cierta actitud y en distintos lugares. Lo que no cambia es siempre la actitud. Y también en de la oración, en relación a las promesas de Dios, el tiempo es fundamental. Salmo 69. Por ejemplo, comienza el Salmo 69, versículo 1, diciendo: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. Cansado estoy de llamar, versículo 3. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Recién hablaba Dancito en cuanto a una invitación, en cuanto al tema de depresión. Nadie está exento de un problema similar, así.
El salmista está metido en una situación similar. Y en el versículo 13 dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Al tiempo de tu buena voluntad. Es una cuestión de actitud. Porque oramos confiando en las promesas. Oramos conociendo las promesas y de acuerdo a las promesas. Yo oraba al tiempo de tu buena voluntad. Y siempre oramos. Y súplica y ruego. Y podemos dar un montón de cosas que tienen que ver ahí con un estado del alma en ese momento de la oración. Y oramos al tiempo de tu buena voluntad. Oramos viajando. Oramos, estamos caminando. Oramos antes de un examen. Oramos después de un examen. Antes del examen orás por ti. Después del examen orás por mí. Primero pedí sabiduría y después pedí misericordia. Y hay cuadros de personas que de rodillas han orado. Otros levantaron sus manos orando. Otros de pie. Y nuestras formas a veces nos han desenfocado de la cosa fundamental en esto, que es una actitud hacia Dios. ¿Por qué nos paramos para orar? ¿Por qué nos arrodillamos para orar? ¿Qué es lo que cambia? Porque ni arrodillado ni parado cambia en la actitud de mi corazón. Por eso en Joel dice: rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. Porque una forma de mostrar arrepentimiento era rasgando los vestidos y tirar ceniza al aire. Y el profeta amonesta al pueblo y dice: rasgad vuestro corazón más que vuestro vestido. Enfatizando a la actitud de un corazón. Entonces, Elías oraba. También, fíjense, Job capítulo 42, cerrando ya el libro de Job y después de todos los argumentos escuchados por sus amigos y aún por Job mismo, pasando por diferentes estados de ánimo, reclamando de Dios, reconociendo a Dios, rechazando los designios de Dios, discutiendo con sus amigos y sus amigos con él. Y Dios en el medio de la situación siendo exaltado o vituperado o rechazado o ignorado o minimizado. En Job 42, versículo 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Como si Job fuese el mediador allí. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namanita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Tuvo Job que orar con aquello con lo cual discutió todo el libro. Sí. Y entra a jugar un número aquí, 7. 7. Y Elías mandó a su siervo: anda 7 veces, a ver. 7 veces se zambulló Naamán en el río Jordán. 7 carneros, 7, hablando de la plenitud, de la perfección, de algo completo.
Y cuando el salmista oraba, al tiempo de tu buena voluntad, es el tiempo perfecto, completo, en esa administración de Dios sobre los tiempos y las ocasiones en los cuales yo estoy involucrado. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestros familiares inconversos, oramos por aquellos que están pasando situación extrema de salud, algunos casos irreversibles. Y oramos y el salmista dice, pero tú no oías. Son conclusiones humanas. Dios siempre oye. Dios siempre oye. Dios siempre ve. Dios siempre sabe. Siempre responde, aún en la negatividad. Es una respuesta de Dios. La respuesta de Dios por sí o por no ante una rogativa, ante un clamor, ante un ruego, es inherente a Él, no a mí. No a mí. Ni me bendice porque aprueba mi pedido, ni me maldice porque no lo aprueba. Porque si yo estoy clamando al Señor para que Dios haga algo, cuando lo hace, ¿por qué lo rechazo? Orar al Señor y clamar al Señor no es jugar una pulseada con el Señor para que Él realmente cambie la situación. Él ha hecho cosas con un montón de personas, pero no las ha hecho con otras. Y comenzamos allí una cinchada en el barro con un Dios santo versus mi naturaleza pecaminosa, finita, limitada, ignorante. Y en medio de la crisis, uno realmente revela lo que subyace dentro de nuestro corazón. Porque primero clamamos a Dios y después reclamamos a Dios. Pero cuando oramos a Dios hay una actitud de confianza y de descanso en aquellas promesas que conozco, con las cuales estoy de acuerdo y en las cuales confío. Salmo 66, 20 dice: bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. La oración que subió hacia Él está ahí. Y su misericordia sobre mí siempre está. Y donde uno se aferra y donde uno se sostiene. Y así vivimos, y así morimos, y así sobrellevamos las cargas. En Hechos capítulo 1, 14, simplemente lo cito nomás, y capítulo 2, 42 y 6, 4, habla de una actitud de perseverar en la oración. Dice: perseverar unánimes. Una actitud permanente, una constancia, una permanente búsqueda en aquello que yo sé que es mi único recurso. Y nos acostamos y antes de dormimos oramos y agradecemos. Nos levantamos y buscamos en la palabra del Señor un tiempo allí en devocional y oramos y agradecemos y pedimos. Y vamos recorriendo todo el periplo de nuestra vida, agradeciendo y pidiendo, clamando, pero siempre confiando. Siempre confiando. Por eso en 1 Reyes 17:1 y 18:15 dice allí, cuando Elías habla de Dios, dice: en cuya presencia estoy y a quién sirvo. En cuya presencia estoy y a quién sirvo.
Esa es la garantía, esa es la confianza que tenemos y esa es mi actitud hacia ese Dios al que pido. Es en la presencia de quien estoy y a quien sirvo. Y en el capítulo 17-24, la viuda conoce allí y dice, la palabra de Dios es verdad en tu boca. Y Elías sufrió lo que sufrió el pueblo, también estuvo en una tierra seca y una tierra árida. Cuando hablamos de las promesas, por eso dije, conociendo las promesas, confiando en las promesas, estando de acuerdo en las promesas. Y cuando uno va mezclando estas cosas y no se ubica bien en cuanto a las promesas, uno se confunde. Porque hay promesas en la Biblia que son promesas personales, dadas a personas. Cuando Dios habló con Abraham, cuando Dios habló con Josué, promesas personales, en un momento, en un tiempo, a una persona, que no son para mí hoy, fueron para Josué y fueron para Abraham. Hay promesas que son universales. La gracia de Dios se manifestó para todos los hombres, para salvación. Hay promesas que son condicionales. 1 Juan 1, 9, que dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Una promesa que tiene una condición. Sabe el Señor liberar de tentación, ¿sí?, a los piadosos. Él es escudo, Proverbios 2, a los que caminan rectamente. Él preserva el camino de sus santos. Son promesas condicionales. Hay una condición para que se cumpla. Hay promesas que son incondicionales. Tito capítulo 2. Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Promesas incondicionales, promesas condicionales, promesas universales, promesas personales. Por eso no podemos abrir la Biblia en cualquier lado y reclamar una promesa, porque no es para mí. Hay promesas que sí son para mí, que tienen que ver conmigo hoy y en este tiempo. Por eso es conociendo las promesas, confiando en las promesas, estando de acuerdo a las promesas de Dios. Volviendo al texto de 1 Reyes 18, 41, 46, dice allí, cuando ora Elías, dice, se apartó solo a orar en la cumbre del Monte Carmelo. Una de las características del ruego y de la súplica es uno hace cosas y ora al Señor a veces en soledad. Uno se aparta, uno busca un lugar, un momento, que no es todos los lugares y todos los momentos, pero hay un momento y un lugar, que no necesariamente siempre es el mismo lugar, pero es el mismo tipo de lugar, solo, apartado, donde uno respira, descansa, se aquieta el pulso y uno comienza a abrir su corazón ante el Señor. Se apartó solo. El Señor fue solo a orar, se apartó de los discípulos en Getsemaní. Hay un momento, hay ciertas demandas, ciertas situaciones que uno busca esa situación de intimidad,
de soledad para con el Señor. Dice que después, postrándose en tierra y su rostro entre sus rodillas. Una actitud bien oriental para la oración. Habla de la humillación, del reconocimiento de su ignorancia ante lo que está pasando, de su ignorancia en cómo pedir también. En su ignorancia de cómo comenzar ese volcar el corazón ante Dios sin ofender su carácter santo. Y uno se humilla ante Dios y reconoce su limitación, reconoce su necesidad, reconoce la grandeza de Dios. Después dijo, sube y mira hacia el mar. La expectativa, sube y mira hacia el mar. ¿Por qué hacia el mar? Y porque cuando vienen las tormentas y la lluvia, el mar es fundamental. La tremenda condensación por la tremenda sequía que hubo y el sol abrasador, evaporando las aguas del mar, condensándolas en las nubes, en un momento iba a llover. Hoy, estudiando eso, uno entiende eso. Y cuando te dicen los pronósticos que te va a decir que mañana llueve, que pasado llueve, antes no había eso. Antes la ciencia era fruto de la observación, porque pasó otras veces, va a pasar esta vez también. La tremenda evaporación condensó muchísimo y se cargaron las nubes de agua. Y un día llovió. Ve y mira hacia el mar, la expectativa, y allí vendrá. Expectante, persistente, dice, vuelve 7 veces. 7 veces. Como te dije yo, la importancia de este número 7. Las 7 palabras del Señor en la cruz, terminando por consumado es. Se completó. Algo completo, algo perfecto. 7. Ve y vuelve 7 veces. Yo oraba a ti al tiempo de tu buena voluntad. La persistencia en esa confianza que tenemos cuando oramos al Señor, conociendo las promesas y confiando en las promesas. Es la forma, y su expectativa y su confianza. Y el siervo dice, ve una pequeña nube. ¿Viste cuando uno pone la mano así en el horizonte y es como que tenés a la nube en la mano? ¿Viste? Cuando fuimos a ver el hotel Pietraful por primera vez, antes que se abriese la primera temporada, cuando recién se había comprado, subimos al Cerro Faulkner y desde esa altura, para mí era el Everest, no sé. Y dimos una vuelta por allí y vimos el hotel, allí abajo, ubicado allí, por cartógrafos alemanes, lo pusieron allí. Y yo ponía la mano así, tenía el hotel en mi mano así, entraba acá. Y el siervo vio las nubes oscurecerse y comenzar a moverse, y es como que cabían en la palma de la mano. Ahora, ¿qué? Eso es una figura de nuestra humana fragilidad y debilidad. Pensamos que la tenemos en la mano, ¿viste? Y que ahí tenemos todo. Y porque yo la tengo en la mano, va a pasar lo que digo yo. Y cuando Elías escucha el reporte, va tomando decisiones en función de lo que sabe. Y le dice acá, unce tu carro,
17. Para que la lluvia no te ataje, convencido del cumplimiento de la promesa de Dios. 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Son en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y amén. En el sentido del cumplimiento de la promesa. La certeza que tenemos. Porque cuando Abraham recibió la promesa y Sara recibió la promesa, dice que creyeron y confiaron porque sabían aquel que le había prometido. Era una promesa personal para él, para vos y para mí. Algo que Dios puede, sabe y quiere hacer. Y en esto del tiempo, ¿viste? Hechos 10, ya terminamos. Aquí tenemos la llegada de lo que es el Evangelio a los gentiles, en Hechos capítulo 10. Para Pedro, especialmente porque Pedro era enviado hacia los judíos. Y surge aquí una situación. Toda esta narración de Cornelio, y fíjense lo que dice el versículo capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea y ve lo que ve, pasa lo que pasa. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras. Mientras Cornelio oraba desde un corazón en la búsqueda de una verdad. Mientras los hombres descendían hacia Jope, hacia la casa de Pedro, mientras Pedro estaba viendo la visión, mientras el Señor estaba uniendo las piezas allí en su soberanía. Mientras, no te olvides, querido, que cuando uno abre su corazón ante Dios, hay un mientras. Mientras uno oraba y vuelca su corazón, el Señor levantaba una persona en un lugar, levantaba otra situación, armaba una situación. Mientras. Siempre hay un mientras que obedece a la soberanía de Dios. Mientras Cornelio oraba, mientras los hombres descendían, mientras ellos hacían eso, Dios preparó el corazón de Pedro con una visión. Mientras. Y así es, querido, cuando uno confía en las promesas, conoce las promesas, ora conforme a las promesas de Dios. Hay un mientras. Y uno siempre ora al tiempo de su buena voluntad, confiando en el Señor. Oremos al Señor y terminamos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, por hombres tuyos, siervos tuyos que marcaron épocas en tu pueblo, y el registro de tu palabra lo va mostrando. Decoraron, que confiaron, que conocían. Otros que han orado y han persistido y no han recibido lo prometido. Sin embargo, continuaron. Y
pedimos de ti, Señor, en esta mañana sabiduría y discernimiento para entender que estamos ante un Dios omnisciente, omnipotente, soberano, santo y justo. Y en ese Dios confiamos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.